¿Cuántos están gozosos de estar en la presencia del Señor? Qué día tan lindo, qué día tan especial, hermanos, que conmemoramos hoy a nivel mundial, ¿no? Pero es algo que tenemos que nosotros recordar y conmemorar cada día. Cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que recordar el sacrificio de Jesús, lo que hizo por nosotros y por sobre todas las cosas, como decía Nelma, está vivo. Él está vivo. ¿Y saben dónde está? A la diestra del Padre, pero está aquí con nosotros también. Está aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Él siempre va a estar con nosotros. Siempre. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar, porque Él es fiel. Ese Cordero inmolado maravilloso que se entregó por ti, por mí y por cada uno. Por todos. Por cada uno de los que ustedes ven en la calle, que dice están desahuciados, alcoholizados, drogados, prostituyéndose. Él se entregó por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos. Y de ahí la importancia, hermanos, de llevarles la palabra. De llevarles el Evangelio, de acercarles a Jesús y mostrarles que Jesús los ama. Y nosotros somos sus representantes. Recuerden eso, hermanos. Nosotros somos los representantes del Señor. El Señor quiere usar tus manos, quiere usar tus pies, quiere usar tu mente para llevar la palabra del Señor. Hermanos, hoy quiero compartir la palabra allí en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y he titulado la palabra del Señor en esta mañana: de la esclavitud a la libertad. De vivir una vida de cautiverio a vivir una vida libre. Libre. En el Señor, hermanos. Y aquí el Señor en su palabra instituyó la Pascua allí a su pueblo. Y en esta mañana vamos a ver el verdadero significado para nosotros de la Pascua. La instituyó allí para su pueblo, para los hebreos, pero vamos a ir viendo todo lo que iba representando para el futuro en aquellos tiempos y para el presente nosotros, Cristo Jesús. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Pasamos al 13, y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén y amén. Padre Celestial,
Te agradecemos, Dios mío, por esta mañana maravillosa, Señor. Agradecemos por poder estar aquí, Señor, reunidos para glorificar y exaltar tu santo y poderoso nombre, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y que esta palabra en esta mañana, Señor, pueda llegar a nuestra mente, descender a nuestro corazón y que caiga en tierra fértil, oh Dios mío. Padre Celestial, me someto a ti y a tu voluntad, que seas tú, Señor, hablando, dirigiendo, ministrando, haciendo como tú quieres, Señor. Porque tú eres el Dios Todopoderoso y la autoridad y el poder viene de ti y no hay nada ni nadie que pueda escaparse de ti, oh Dios. Padre, que haya libertad en esta mañana para poder entender y comprender la palabra. Llévate toda carga, toda ansiedad, todo nerviosismo, toda distracción, oh Dios mío, ahora en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Todo desaparece de nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y allí el Señor instituyó la Pascua a su pueblo. Recuerden que venían allí con las plagas, ¿no? Ya creo que todos saben que el Señor venía castigando allí al pueblo de Egipto una tras otra, una tras otra, una tras otras. Y la anterior plaga a la muerte de los primogénitos fue la plaga de las tinieblas. Todo Egipto había quedado inmerso en una densidad oscura, que dice la palabra que la podían palpar, la oscuridad. Era tan fuerte y tan densa que se podía tocar la densidad de la oscuridad. Y el Señor habla aquí a Moisés y a Aarón y les dice que este será el principio. Aquí arranca todo. Aquí arranca de la esclavitud a la libertad. Aquí comienza el pueblo hebreo a surgir como ese pueblo libre. Salen de la esclavitud para ir a conquistar la tierra que Dios ya tenía preparado para ellos. Y nosotros cuando nos acercamos al Señor, cuando venimos a Jesús, le entregamos nuestra vida al Señor, comienza también esa libertad que pasamos de tener luego de la esclavitud. Estábamos presos, cautivos, en diferentes situaciones: droga, alcohol, fornicación, prostitución, pornografía, lo que fuere. Pero cuando venimos al Señor y entregamos nuestras vidas, y Él dice: ahora yo soy el que gobierno tu vida. Y Dios le demostró aquí a su pueblo que dijo: ahora, a partir de ahora, después de haber pasado más de 400 años en esclavitud, cuando ellos pensaban que no iba a llegar el libertador, llegó Moisés. Y el libertador ha llegado a mi vida y ha llegado a tu vida, se llama Jesucristo, y hoy lo estamos celebrando, hermano. Ese es nuestro libertador, Jesús, que nos ha sacado de la esclavitud y nos ha llevado a la libertad en Él. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuál es ese cordero, hermanos, que nosotros tenemos? Jesús. Dígalo con ganas, dígalo con fe. Ese es el cordero que se inmoló por nosotros, Jesucristo. Y debemos de tomarlo. Vieron que nosotros tenemos que tomar esa actitud. El cordero está allí. Vayan a buscarlo, tomen un cordero, agárrenlo. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos al cordero. El cordero está ahí. El cordero siempre va a estar. El cordero te va a decir: aquí estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero nosotros tenemos que ir al cordero. Nosotros tenemos que tomar al cordero, acercarnos al cordero y decir: me agarro de ti, cordero, y a partir de ahora mi vida cambia, porque sé que contigo todo lo puedo. Bendito sea Dios. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino de inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí en este pasaje queda claro, hermanos, que todos debemos de comer el cordero. Todos debemos de llevar la palabra en este tiempo para que nuestro vecino
para que nuestro amigo, para que nuestro compañero pueda comer del cordero también. Debe ser nuestro deber. Debe ser nuestro deber llevarle a las almas que tengan ese acceso para alimentarse del cordero de Jesucristo. Juan 1:29, que dice la palabra. Amén. ¿Y quién lo dijo? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es el que está vivo, hermanos. Ese Cordero es el que está con nosotros. Y fue el único capaz de quitar el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatarle el calzado al que viene detrás de mí. Y nosotros no somos dignos, pero por Él y gracias a Él hemos sido santificados. Y somos santos por Él. No soy santo porque yo quiero ser santo, sino porque voy al Señor, busco del Señor, entrego mi vida al Señor, y por medio de Él, su sacrificio y la obra de salvación que ha hecho en nosotros, somos santos. Y ese es el que celebramos en esta mañana. Y nosotros lo celebramos todos los días. Todos los días debemos de recordar ese sacrificio. Versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice la palabra del Señor. Lo miro acá si vamos más rápido. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El 19 dice: ¿sino con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Dígalo fuerte. Sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin gloria a Dios. Ese es el cordero que se entregó por nosotros. Aquí la palabra dice que debían de tomar ese cordero de 1 año y, como dice la palabra, sin defecto. No tenía que ser defectuoso ese cordero. Tenía que ser de 1 año. El año que ya el cordero estaba maduro, lo debían de tomar. Sin mancha, sin contaminación. Ustedes dense cuenta que todo esto, hermanos, lo que estamos viendo aquí, está mostrando la obra redentora que Jesús iba a hacer en nosotros y que hizo en nosotros. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, y por el poder de su sangre es el que nos ha liberado de la muerte, nos ha liberado del pecado. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, porque Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Saben lo que significa la palabra en hebreo? Pascua significa Pesaj. Esto quiere decir saltear o pasar por encima o pasar sobre de. Y ahora vamos a seguir analizando la importancia que tuvo el Señor de pasar por encima de la muerte, pasar por encima del pecado, para hacernos libres a nosotros. Y lo guardaréis, dice el versículo 6, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo tomaban el día 10 y lo dejaban guardado hasta el día 14. Lo tenían ahí reservado al cordero para seguir corroborando que era sin mancha, que no tenía defecto. Lo seguían analizando durante todo ese tiempo, durante 4 días. El Señor estuvo 3 años de ministerio y se estuvo preparando durante esos 3 años para demostrar que Él era el Cordero sin mancha y que no había pecado ni contaminación en Él. Él confirmó la palabra. Él durante 3 años y algo estuvo el ministerio terrenal de Jesús en la tierra para prepararse e inmolarse por nosotros. Porque recuerden que a Él no lo mataron porque quisieron. Lo mataron porque Dios lo permitió. Y porque era el propósito, porque está escrito acá, hay cientos de pasajes
en el Antiguo Testamento que hablan del sacrificio de Jesús. Todo lo permitió Dios. Lo que te pasa si estás en el camino, lo permite Dios. Si estás aquí en esta mañana es porque Dios te permitió abrir los ojos y recibir la palabra que Él tiene y adorarle, y glorificarle y exaltarle. Entonces no tenemos que tomar en vano este día ni la situación que está aconteciendo hoy. De que llegaste a la iglesia, de que estás con vida, de que estás con gozo, de que estás sano. Y si no estás sano, el Señor, si tú tienes fe, en esta mañana te va a sanar. Pero tenemos que tener fe. Fe por sobre todas las cosas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 7 dice: y tomarán de la sangre. ¿Qué dice? Y la pondrán en los montes y en el dintel de las casas que no han de comer. Marcados por la sangre de Jesús para vida eterna. Sí, Señor. La muerte pasó. La muerte no los tocó. Porque estaba la sangre de ese cordero como señal y tipificación de lo que Cristo iba a hacer. Que iba a entregar su vida, que iba a derramar su sangre, que iba a vencer la muerte y que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte dejó de tener autoridad sobre nosotros. La gente en el mundo piensa, dice: ¿qué va a pasar? Le tengo miedo a la muerte. ¿Qué va a acontecer? Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque nosotros vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús y estaremos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Los dos postes, los postes de la puerta y en el dintel, la parte de arriba. ¿Por qué no marcó el piso también? ¿Por qué Dios le dijo: marque todo? Porque es la entrada. ¿Saben por qué? Porque a la sangre del Cordero no podemos pisotearla. A la sangre del Cordero no podemos pasarla como si fuera cualquier cosa. Porque es una sangre pura. Una sangre sin mancha. La sangre siempre tiene que estar por encima de nosotros. Y no debemos despreciar la sangre del Cordero. No debemos de tener por inmunda la sangre del pacto. No debemos de pisotear el sacrificio que Jesús hizo. Esto está allí en Hebreos, hermanos. Hebreos 10. Así que el Señor los mandó a marcar porque nadie puede pasar por encima de la sangre. Y no te van a poder tocar si tú estás marcado con la sangre del Cordero. Como la muerte no pudo tocarlos, a nosotros nada nos puede tocar sin que el Señor lo permita, porque estamos marcados con la sangre preciosa de nuestro Cordero inmolado, Jesucristo de Nazaret. Y cuando se menciona la sangre, los demonios tiemblan. Hay algunos que no creen en esto y para lo que nos gusta el tema de la liberación, se ha comprobado efectivamente que mencionar la sangre de Cristo hace que los demonios se retuerzan, hermano. Porque ahí los venció. En la cruz los venció, al derramar su sangre los venció. Entonces sacar esa sangre, perdón hermanos, está fresca todavía. Esa sangre está caliente, esa sangre está viva. Entonces cuando se nombra la sangre de Jesús, no pueden contra la sangre y se retuercen porque saben que esa sangre es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y Él sufrió allí en la cruz, sí sufrió. Él padeció castigos, azotes, lo escupieron, lo menospreciaron, lo insultaron, lo castigaron hasta más no poder, lo crucificaron. Y todo fue por amor.
fue por amor, hermanos. No despreciemos el amor de Cristo. No despreciemos el sacrificio de Jesucristo. Versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sacrificaban al cordero. Jesús se sacrificó. Jesús se sacrificó por ti, se sacrificó por mí. Y dice, ¿cómo lo van a hacer? Dice allí la palabra: lo comerán asado al fuego. Jesús tuvo que soportar el fuego de la ira de Dios por nuestros pecados. Esto también tipificaba a Cristo, hermanos, que el fuego del poder de la ira de Dios tenía que descender sobre Jesús para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y de la muerte. No lo vamos a entender y no lo vamos a comprender nunca, no nos da la mente a nosotros para entender el peso del castigo que cayó sobre Jesús. Y lo veíamos, como decía Viviana, lo veíamos el viernes. Y que no haya sido en vano que hayamos visto nuevamente esa película, La Pasión de Cristo. Y que recordemos, porque ahí está bien vivificado lo que Jesús padeció. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura? El pecado, la corrupción. No debemos dejar que el pecado y la corrupción fermenten en nosotros ni leuden en nosotros para que nos haga crecer en pecado y en corrupción. Por eso tenemos que alejarnos de la levadura. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura que teníamos antes ya la tenemos que sacar de nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, la levadura que estaba en nosotros ya tiene que desaparecer, hermanos. No podemos ir de vuelta a tomar de esa levadura de corrupción, de pecado, de muerte, de destrucción. No podemos. O no debemos, en realidad, hacerlo. Y la palabra dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Nueva masa en Cristo. Nueva criatura en Cristo, nueva persona en Cristo, transformada por el poder de Dios, transformada por el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos limpiemos. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Yendo a la palabra, yendo a la oración, buscando la intimidad, orando, clamando, conociendo lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. La palabra es viva y la palabra es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. La fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Y eso era, el oír era para aquellos tiempos porque no estaba la escritura. Para nosotros es el oír y el leer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Comprender el contexto de lo que dice, la situación, para quién fue escrito, para cómo. Todo eso lo tenemos que comprender para poder entender completamente el plan perfecto de Dios para nosotros. Dice la palabra allí también en el verso 8, volvemos: panes sin levadura, y que dice: con hierbas amargas lo comerán. Ellos tenían que comerlo con hierbas amargas para recordar todo lo que había pasado durante la esclavitud. Todo ese periodo de más de 400 años de dolor, de angustia, de aflicción, para recordarlos que Dios los sacó. Y nosotros debemos de comer con esas hierbas amargas para recordar también de dónde nos rescató Dios. Con dolor y recordando los pecadores que éramos, los inmundos que éramos cada uno, por lo menos lo digo por mí, recordando
recordar con corazón quebrantado, con corazón humilde, de dónde Dios nos sacó, del pecado más vil, el Señor nos sacó. Entonces tenemos que recordar lo que fuimos alguna vez, no para volver atrás, sino para no pasarnos de la raya, sino para mantenernos centrados en Cristo Jesús, para mantener nuestro ego tranquilito, para mantener nuestro orgullo quieto, porque no somos nada. Sin Cristo no somos nada, pero con Cristo somos poderosos. Con Cristo podemos pasar las situaciones más difíciles porque Él va a estar allí para abrazarnos. Bendito sea Dios. Verso 9: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Tenían que comer todo el cordero, por completo. Y lo que sobraba tenían que quemarlo, no podía quedar nada. Esto también nos habla de cuando nosotros venimos a Jesús. No tenemos que comer de Él la parte que nos conviene. No tenemos que recibir de Él lo que nos gusta y nada más. Sino que tenemos que comer de Jesús porque Él es el pan de vida. Y tenemos que comer a Jesús completo. Todo lo que fue su cruz, lo que padeció por nosotros, lo que sufrió por nosotros. Tenemos también que comerlo y recordar que el yugo de Dios es fácil y ligera su carga, el yugo de Jesús. Entonces tenemos que ir y dejar todo allí a los pies de Cristo. Completamente tenemos que comer a Jesús, toda su palabra, todo lo que Él nos ha hablado, alimentarnos de Él completo, su corona, su victoria, la eternidad con Él. Todo debemos de comer, hermanos. Pero no tenemos que olvidarnos de ese sacrificio. No tenemos que olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. Versículo 11, que creo que no lo leímos anteriormente. Y lo comeréis así, dice la palabra del Señor. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenían que comerlos preparados para marchar, para partir. ¿Por qué? Porque la victoria estaba garantizada, hermanos. Y si estamos en Cristo, nuestra victoria está garantizada. Tenemos que prepararnos para salir, para alejarnos del pecado, para vivir una vida nueva en Cristo. Tenemos que estar preparados. Alimentarnos de Él y ya vestidos, calzados vuestros pies, el bastón en la mano, el bordón es el bastón, allí para salir corriendo. El Señor nos libera. Estoy pasando por situaciones que el enemigo me está oprimiendo. Tengo cárceles espirituales, cadenas espirituales, el Señor me libera. Estoy pronto que la victoria viene. Estoy pronto porque estoy confiando en Él. Yo sé que Él me va a liberar. Tengo que estar preparado para que cuando Él nos libere, salgamos corriendo, hermano, porque la victoria es con Cristo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Abandonamos el dominio del pecado. Abandonamos el reinado que nos oprimía por parte del enemigo. Abandonamos todo, la vida que llevábamos para seguir a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre debemos estar preparados. Siempre. Lo hablamos con los jóvenes, la armadura allí en Efesios 6. La armadura tiene que estar puesta. El día que agarramos la armadura, tomamos la armadura, somos soldados, los soldados están preparados siempre. La armadura siempre tiene que estar puesta. Estamos dormidos, pero con la armadura puesta, con la espada acá al lado por si viene el enemigo a atacarnos. Bendito sea Dios. No podemos empezar a prepararnos cuando el enemigo nos va a atacar. No, ya tenemos que estar preparados. Ya tenemos que estar con la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada que es la palabra, ceñidos vuestros lomos, calzados los pies con el apresto del evangelio, preparados siempre por si tenemos que salir, por si tenemos que luchar.
¿En qué momento nos ataca más el enemigo, hermanos? En la noche. Por eso tenemos que tener la armadura puesta. Y si tenemos la armadura puesta, vamos a reaccionar rápidamente. El soldado tenía que estar con un ojo cerrado y un ojo abierto por si atacaban. Así tenemos que estar nosotros. Con un ojo cerrado y un ojo abierto. Nuestra mente, cuando nos acostamos, pensando en Cristo. Pensando en Cristo. Si me vienen a atacar, estoy preparado, no te tengo miedo. Porque Jehová es el que pelea por nosotros. Bendito sea Dios. Y Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce, como cantamos. Bendito sea Dios. Versículo 13. Y la sangre será por señal de las cosas, en las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Romanos 5, 8 al 10. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Digan fuerte amén por la palabra. Mas Dios muestra su amor para con los vecinos, para los enemigos, para con nosotros. Encierra a todos los que nos acercamos a Él. No es para algunos, no es para mí, no es para los pastores solamente, es para todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice la palabra, estando ya justificados en su sangre, lo cual estamos justificados nosotros ahora con la sangre del Cordero. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aleluya. Allí su pueblo fue salvo de la ira. La muerte pasó por encima de ellos. La muerte, imaginémonos este momento. Venía allí el ángel de la muerte y pasó por donde estaban todos los hebreos. Y les digo una cosa, hermanos. Si uno no hubiera marcado la puerta, ¿qué pasaba? Moría. No basta solo con estar. ¿Lo están entendiendo? No basta solo con estar, sino tener marcado a fuego la sangre de Jesús en nosotros. No basta solo con estar en la congregación, sino creer en el poder de la sangre de Jesús. Y el 10 dice: porque siendo enemigos, el pueblo gentil, que éramos en algún tiempo, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, que dice: seremos salvos por la vida. Porque Cristo, ¿cómo está? ¿Muerto o está vivo, hermanos? Está vivo, y si Él está vivo, nosotros también vamos a resucitar y vamos a estar vivos con cuerpos glorificados eternamente, hermanos. Si Cristo viene ahora, allí en las nubes, a levantar a la iglesia, que dice la palabra en Tesalonicenses: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos se juntarán nuevamente con Él. Lo que estudiamos, ¿quién lo recuerda? El cuerpo se va a juntar ¿con qué? De los muertos. Bendito Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. El cuerpo se va a juntar de nuevo con el alma, hermanos. Y ahí se va a completar ese cuerpo glorificado. Así que los muertos en Cristo, los cuerpos saldrán de las tumbas y en el aire. Ese cuerpo que estaba muerto, que no había vida para él, vuelve a la vida. Por medio de Cristo volvemos a la vida, hermanos. Y luego dice la palabra del Señor, los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con Él. Estaremos aquí, estaremos trabajando, estaremos haciendo los quehaceres de nuestro hogar. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero va a llegar un momento que nuestros cuerpos van a ser levantados. Los que estemos vivos, si llegamos a estar, va a ser algo tremendo eso. Tremendo la santidad que si nos toca a nosotros pasar por eso, la santidad que vamos a tener que tener para que nuestro cuerpo no vea la muerte. Bendito sea Dios. Así que hermanos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra. Pesaje, saltear, pasar por alto. La muerte pasó por alto allí por todo el pueblo. Chequeó que todas las casas estuvieran marcadas allí en el dintel con la sangre del Cordero. Y nosotros, por medio de Jesús, también vamos a vencer la muerte. ¿Dónde está muerte? ¿Cantábamos? ¿Dónde sepulcro? No hay victoria para el sepulcro. La victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. La muerte no existe para nosotros, hermanos. Nosotros es un abrir y cerrar de ojos. Si morimos, con Él vivimos. Aleluya. Tengo estimado todo como pérdida, dijo Pablo. Todo como pérdida con tal de seguir y obedecer al Señor. Y Jesús venció la muerte y la muerte pasó por alto sobre Él. Por eso es la Pascua, hermanos. Saltear o pasar por encima. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar hoy. Ese es el verdadero significado de la Pascua. Que la muerte Jesús la venció. Amén. Cuando todos los discípulos, los apóstoles, vieron que Jesús murió, que fue crucificado, no confiaron. En ese momento no entendían, no comprendían. Y luego de 3 días el Señor resucitó y se desapareció a ellos, vivos. Aquí estoy. ¿Quién le dijo? Tomás le dijo, déjame tocarte para ver si eres tú. Déjame ver tus manos, a ver si está allí la marca de los clavos. Recordemos todo lo que Cristo padeció para que la muerte pasara por encima. Y que no tuviera autoridad sobre nosotros tampoco la muerte. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Si estamos en Cristo, el pecado no nos puede dominar. Jesús perdona todos los pecados. El Señor perdona todos los pecados por medio del sacrificio de Jesús. Si nos arrepentimos y vamos a los pies de Cristo humillados, Él va a perdonarnos. ¿Y saben por qué? Porque Él ya no ve el pecado, sino ve la sangre preciosa de su Hijo corriendo allí en la cruz del Calvario para librarnos del pecado. Versículos 22 y 23 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Una vasija, ¿no? El lebrillo es una vasija. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová
pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Vieron que todo está permitido por Dios? Dios tiene el control de todo. Si te envían una brujería, si te envían una hechicería, lo que fuere, si tú has comido al cordero completamente, Él no va a permitir que te toquen. Nada te podrá tocar. Nada te podrá tocar. Porque antes de tocarnos a nosotros, el enemigo tiene que tocar ¿qué? La sangre preciosa de Jesús. Y les podemos asegurar que no se va a animar a tocar la sangre de Jesús. No se va a animar a tocar la sangre de Jesús. Y el 23 dice: pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Jesús es la puerta. El que por mí entrare será amén. El que por mí entrare será salvo. Bendito sea Dios. Si nosotros entramos por la puerta marcada con la sangre de Jesús, seremos salvos, hermano. Seremos salvos de la condenación que había antes o que hay para el mundo eterno, sino que vamos a tener salvación y vida en Cristo Jesús. No tengamos en vano el sacrificio. No tengamos en vano lo que Jesús hizo. Veamos y terminamos Hebreos 9. Bendito sea Dios. Hebreos 9:11. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por lo que has hecho, Señor. 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho a manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, ¿y qué? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿qué dice el 14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús, por su sacrificio, abrió acceso al lugar santísimo. Sí, Señor. Quitó el velo que nos impedía acercarnos a Dios. Recuerden que en aquellos tiempos era una vez al año que podían entrar al lugar santísimo, pero nosotros por medio del sacrificio tenemos acceso continuamente al lugar santísimo, porque Él ya rompió el velo que impedía que nosotros nos podamos acercar a Dios. Y eso es para todos. Nosotros tenemos acceso, es decir, voy a tu presencia, Señor, porque sé que ahora me pongo a orar y tengo acceso al lugar santísimo. Por Cristo, hermanos. Por Cristo Jesús. 10:19 dice al 22 y terminamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, lo leemos todos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra del Señor. Nos purificamos con el agua que es la palabra del Señor. Hermanos, acerquémonos con los corazones sinceros,
confiando que tenemos ese acceso al lugar santísimo, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque ¿quién es fiel? Porque fiel es el que lo prometió. Nuestro Señor es fiel, fiel y permanece siempre, Él no falla. Él es fiel, hermanos. Recordemos que Él pasó por alto la muerte para librarnos de la esclavitud a la libertad. Ese sacrificio que hizo Jesús no fue en vano, no es en vano, no será en vano nunca. Nunca. Confía, cree en el Señor Jesucristo. Ahora les pregunto y nos pregunto a todos: ¿qué hay en nuestras vidas que no nos permiten acercarnos a Dios y que tenemos que sacarlo de nosotros y pasarlo por encima? Si Jesús se sacrificó, sacrifiquemos algo nosotros también. Mínimamente. Nunca vamos a llegar al sacrificio que Él hizo, pero sacrifiquémonos nosotros. Saquemos lo que hay en nosotros que a Dios no le agrada. Pasémoslo por alto en nosotros. No permitamos que eso nos corrompa, que eso nos haga pecar, que eso nos haga alejarnos de Dios. Piensa que es eso que te está trancando y que no te permite tener ese acceso al lugar santísimo. Hermanos, no dejemos que nada, como veíamos hoy, leude nuestro cuerpo. Que la levadura vieja haya quedado atrás y para siempre. Comamos a Cristo de una sola vez y para siempre. Comamos a Cristo de una sola vez y para siempre, porque Él es el pan de vida. Él era también la tipificación del maná que caía, hermanos, del cielo. Eso para otro día. Entremos al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Confiemos, pase lo que pase. 430 años aproximadamente de esclavitud del pueblo. Algunos creían, algunos no, pero algunos sí confiaban que iba a llegar ese momento que iban a ser libres. Y llegó el Salvador, Moisés. Y para nosotros llegó el Salvador Jesús, murió por nosotros y resucitó y está vivo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Los invito a estar de pie, hermanos.